Principios básicos de la resonancia magnética. Introducción. ¿Qué son las imágenes de resonancia magnética? La resonancia magnética es una técnica de imagen avanzada que no utiliza radiaciones ionizantes y permite estudiar tejidos blandos con gran detalle. Es fundamental actualmente para la toma de decisiones clínicas y el manejo de enfermedades. La diferencia entre la tomografía computada y la resonancia magnética es que la primera funciona enviando múltiples haces de rayos X alrededor del cuerpo desde diferentes ángulos. A medida que los rayos X atraviesan los tejidos, parte de su energía es absorbida dependiendo de la densidad del material. La cantidad de rayos que logra atravesar es captada por los detectores y un computador reconstruye esta información en cortes o secciones transversales, formando así imágenes detalladas del interior del cuerpo. En cambio, la resonancia magnética se basa en las propiedades de los protones. Al ser sometidos a campos magnéticos y pulsos de radiofrecuencia, absorben energía y posteriormente emiten señales que se transforman en imágenes detalladas, fundamentales a la práctica clínica. En otras palabras, colocamos una persona dentro de un imán, un campo magnético, y aplicamos energía mediante pulsos de radiofrecuencia. Los protones absorben esta energía y al volver a su estado inicial emiten señales que captamos mediante antenas especiales. De ahí el nombre resonancia nuclear magnética. Resonancia alude a la capacidad de transferir energía magnética al uso de campos magnéticos y nuclear porque trabaja a nivel de los núcleos de átomos, especialmente los protones. Componentes necesarios para formar la resonancia magnética. Esta técnica se basa en un equipo que está compuesto principalmente por tres elementos fundamentales: el imán principal, las bobinas de gradiente y las bobinas de radiofrecuencia. Cada uno de estos componentes cumple un rol esencial. El imán principalmente genera un campo magnético constante, las bobinas de gradiente permiten modificar localmente el campo magnético para localizar espacialmente las señales, y las bobinas de radiofrecuencia son encargadas de emitir y recibir las ondas de energía necesarias para formar las imágenes. Comencemos explicando el concepto básico de un campo magnético. De manera sencilla, podemos imaginarlo como fuerzas que existen entre los polos de dos imanes. Por ejemplo, cuando acercamos un imán con el polo norte y el sur, representado clásicamente como rojo y azul, estos se atraen o se repelen según su orientación. Un campo magnético, entonces, puede definirse como una región del espacio en la que se ejerce una fuerza sobre una carga eléctrica en movimiento. Las líneas de campo magnética representan gráficamente la dirección del campo y su densidad indican la intensidad. A mayor cercanía entre las líneas, mayor será la fuerza del campo en esa zona. Una forma visual de comprender cómo se comporta un campo magnético es mediante un experimento clásico: colocar agujas metálicas sobre una superficie y acercar un imán. Cuando no hay un imán presente, las agujas metálicas se orientan de forma aleatoria. Al colocar el imán, se alinean siguiendo trayectorias curvas que muestran cómo el campo magnético tiene dirección y magnitud. Al moverse el imán, estas trayectorias cambian, demostrando su carácter dinámico. Otro ejemplo visual de las líneas de campo es esparcir polvo metálico sobre un imán. El polvo se alinea siguiendo la forma del campo magnético, revelando su dirección e intensidad de manera clara. O un ejemplo natural: el campo magnético terrestre protege contra tormentas solares. Existen distintas formas de representar estas líneas, y su configuración depende directamente de la forma del imán o la geometría de la corriente que lo genera. En el caso de la resonancia magnética aplicada en entornos clínicos, la configuración más utilizada para generar campos magnéticos es el del estilo solenoide. Un solenoide es una forma eficaz de generar un campo magnético mediante corrientes eléctricas. Consiste en un alambre conductor enrollado en forma de espiral. Cuando la corriente eléctrica lo atraviesa, se produce un campo magnético en su interior que es prácticamente uniforme, similar al de un imán de una barra. Para generar campos magnéticos potentes, es necesario que la corriente eléctrica fluya sin resistencia. Esto se logra mediante materiales superconductores que adquieren esta propiedad al ser enfriados a temperaturas extremadamente bajas usando helio líquido. Los campos magnéticos se miden en Tesla. En el entorno clínico, los resonadores más comunes operan entre 0,2 Tesla y 3 Tesla, siendo el valor de 1,5 uno de los más utilizados. Para tener una referencia, este valor es aproximadamente 30.000 veces más intenso que el campo magnético terrestre. El campo magnético está presente en toda la sala del resonador, pero su intensidad aumenta considerablemente a medida que uno se acerca al imán. Por esta razón, se debe tener extrema precaución al ingresar con elementos metálicos como herramientas, tijeras, camas, tubos de oxígeno, celulares, tarjetas magnéticas, entre otros. Aún más crítico es el riesgo que representan los objetos metálicos o dispositivos electrónicos que pueda aportar un paciente, como por ejemplo un marcapaso no compatible, cuya interacción con el campo puede resultar potencialmente mortal. Por lo tanto, es fundamental aplicar protocolos estrictos de seguridad antes de ingresar a la sala. Los gradientes magnéticos son variaciones locales del campo magnético generados por las bobinas de gradiente. Aunque el campo magnético principal es homogéneo, por ejemplo 1,5 Tesla, estas bobinas permiten que en distintas regiones del cuerpo la intensidad varíe ligeramente, como 1,4 en un punto y 1,7 Tesla en otro. Estas diferencias controladas en el campo magnético permiten codificar espacialmente las señales y localizar con precisión de dónde proviene cada una dentro del cuerpo.
Los gradientes magnéticos permiten también definir con precisión los planos anatómicos, coronal, axial y sagital, ya que al modificar localmente el campo magnético en diferentes direcciones, se puede seleccionar el plano de adquisición deseado. Las bobinas de gradiente generan el ruido característico de las máquinas debido a los rápidos y repentinos cambios de corriente eléctrica que inducen variaciones en el campo magnético. Estas variaciones provocan que la bobina vibre dentro de un entorno del campo magnético intenso, generando sonidos mecánicos fuertes que se perciben durante la adquisición de las imágenes. Por ello, se recomienda usar tapones o audífonos. Una onda electromagnética es una forma de propagación de energía que combina campos eléctricos y magnéticos oscilantes y que viajan a través del espacio. Estas ondas se clasifican dentro de un espectro electromagnético que incluye desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. En resonancia magnética se utilizan específicamente ondas de radiofrecuencia, similares a las empleadas en antenas satelitales o en redes de telefonía móvil. Estas ondas tienen la energía justa para interactuar con los protones sin dañar los tejidos, lo que hace que estas técnicas sean ideales para obtener imágenes de forma segura. Dentro del resonador existen bobinas especializadas que emiten pulsos de radiofrecuencia, los cuales transfieren energía al cuerpo. Esta transferencia provoca un leve aumento de la temperatura de los tejidos, lo que activa mecanismos termorreguladores naturales como la sudoración para disipar el calor. Para cuantificar la energía absorbida se utiliza el índice SAR, de Specific Absorption Rate, el cual se calcula considerando variables como el peso y la talla del paciente, por lo que es imprescindible contar con estos datos antes del examen. Un cálculo incorrecto del SAR debido a datos erróneos del paciente puede provocar quemadura. Por ejemplo, se ha documentado un caso con una ampolla acompañada de eritema leve y dolor intenso en la zona proximal del codo derecho. Además, la presencia de elementos metálicos, tanto externos como implantados, pueden concentrar esta energía y calentarse peligrosamente, generando riesgos de quemadura. Por ello, se deben ser estrictos los protocolos de seguridad para evitar estas complicaciones. Principios físicos básicos para la resonancia magnética. Cuando un paciente entra en el resonador, su cuerpo se comporta como una gran barra de imán. Esto ocurre porque está compuesto mayoritariamente por agua y por ende abundan los protones de hidrógeno. Estos protones de hidrógeno poseen una propiedad cuántica llamada spin, que consiste en un giro sobre su propio eje, generando un vector angular perpendicular al plano de rotación. Este giro es comparable al movimiento de rotación de la Tierra. Como el protón tiene carga positiva, su giro genera un pequeño campo magnético local. Por lo tanto, cada protón de hidrógeno se comporta como un diminuto imán, con un polo norte y sur definidos por la dirección del vector del spin. En un estado natural, los protones de hidrógeno están orientados al azar, como imanes que se repelen entre sí, pero cuando ponemos un campo magnético externo mayor al generado por los protones de hidrógeno, los protones tienden a alinearse con la línea del campo magnético externo, como si fueran unas pequeñas brújulas. Esta orientación se clasifica como estado paralelo cuando el vector del spin se orienta en la misma dirección del campo magnético externo, lo que corresponde a un estado de menor energía. En cambio, cuando el vector se orienta en sentido contrario, se denomina estado antiparalelo, correspondiente a un estado de mayor energía. Un protón necesita absorber energía para pasar del estado paralelo al antiparalelo y libera energía al hacer el recorrido inverso. Esto se ejemplificó mediante el experimento de 1922, originalmente realizado con átomos de plata, pero cuya interpretación se aplica también al protón de hidrógeno. En este experimento, al pasar partículas por un campo magnético no uniforme, se observó que sus momentos magnéticos se orientaban en solo dos posibles direcciones. Esto evidenció que el spin tiene valores cuantizados. En el caso del protón de hidrógeno, solo pueden adoptar dos orientaciones posibles, más un medio o menos un medio, comúnmente denominados como up y down. Además, los protones no se alinean exactamente de forma paralela o antiparalela a la línea del campo magnético externo, sino que presentan una ligera angulación respecto a ella. Esta inclinación, sumado al giro intrínseco del spin, genera un movimiento similar al de un trompo o giroscopio, conocido como precesión. La precesión es el giro del eje del spin alrededor de la dirección del campo magnético externo y se mide en unidades de frecuencia. Esta frecuencia está directamente relacionada con la intensidad del campo. A mayor intensidad, mayor será la frecuencia de precesión. Esta relación está descrita por la ecuación de Larmor, que indica que la frecuencia de precesión es el producto entre una constante específica para cada tipo de núcleo y la intensidad del campo magnético percibido. En el caso del protón de hidrógeno, esta frecuencia es de 42,58 MHz por cada Tesla de campo magnético aplicado, por lo que en un equipo de 1,5 Tesla la frecuencia es de 63,9 MHz. Sin embargo, el campo magnético que percibe el protón no se limita al generado por el imán principal. También incluye las variaciones producidas por las gradientes magnéticas y por los campos locales generados por las moléculas del entorno bioquímico. Por ejemplo, el protón que forma parte de una molécula de agua no se comporta igual que aquel presente en una molécula de grasa, debido a las diferencias en su entorno electrónico.
En esta gráfica podemos ver que los protones de agua y de la grasa tienen una frecuencia ligeramente distinta, separadas por unos 210 Hz a 1,5 Tesla. Esta diferencia, conocida como desplazamiento químico, nos permite diferenciarlos y aplicar técnicas específicas para su análisis y supresión en imágenes. En resumen, cuando introducimos protones de hidrógeno como los presentes en un fantomas de agua dentro del resonador, estos pasan de estar orientados al azar a alinearse con el campo magnético externo en dos posibles estados, paralelo y antiparalelo. Sin embargo, la señal generada por un solo protón es extremadamente débil, por lo que se analiza la señal conjunta de un grupo de protones contenida en una unidad tridimensional llamada voxel. La suma de los vectores del spin de todos estos protones da origen a un vector resultante denominado vector de magnetización neta. Para facilitar la explicación del comportamiento de los protones dentro del campo magnético, se utilizará un sistema de coordenadas. En lugar de representar constantemente el imán, podemos mostrar a los protones como vectores, pequeñas flechas, que indican tanto su dirección como la magnitud de su fuerza. En este sistema de coordenadas, consideraremos que la dirección del campo magnético sigue el eje Z. Para este ejemplo, consideraremos que el vector spin tiene un sentido más Z. Si descomponemos el vector del spin en sus componentes en el eje Z y en el plano XY, observamos que la componente en el eje Z, llamada vector longitudinal, representa el estado energético del protón. Si apunta hacia más Z, corresponde a un estado de menor energía. Si lo hace a menos Z, indica un estado de mayor energía. En cuanto al componente en el plano XY, conocido como vector magnetización transversal, este representa la fase del protón. Dado que el protón está constantemente precesando alrededor del campo magnético, su proyección en el plano transversal varía continuamente en el tiempo, describiendo un movimiento circular en el estilo de las agujas del reloj. Este movimiento rotacional puede representarse mediante una onda sinusoidal en función del tiempo. Así, una vuelta completa del vector en el plano XY equivale a un ciclo completo de la señal sinusoidal, siendo esta una representación directa de cómo se genera la señal detectada en resonancia magnética. Al aplicar el campo magnético, algunos protones se alinean de forma paralela, estado de baja energía, y otros en forma antiparalela, estado de mayor energía. Sin embargo, la mayoría se orienta en paralelo, ya que, al existir un mayor número de protones en estado paralelo que en antiparalelo, la diferencia entre ambas poblaciones deja como resultado una mayoría alineada con el campo magnético externo. Supongamos que tenemos un protón A y su opuesto A'. Ambos se orientan en la misma dirección en el eje Z, por lo tanto, sus componentes en Z+ se suman. Sin embargo, como están en sentido opuestos en el eje Y, estas componentes se cancelan debido a que están en distintas fases. Lo mismo ocurre con los protones B y B'. Sus componentes en Z+ se suman, pero al estar en direcciones opuestas en el eje X, sus componentes en el eje X se cancelan. En consecuencia, las contribuciones en los planos XY tienden a anularse, ya que los protones, al estar influenciados por su entorno bioquímico, precesan con fases diferentes. No obstante, al sumarse los componentes alineados en el eje Z, el mismo del campo magnético externo, se genera un vector neto que no se cancela, conocido como magnetización longitudinal. La magnitud de este vector depende del número de protones presentes en el voxel y su dirección y sentido coinciden con el del campo magnético. En otras palabras, es como si el cuerpo humano se comportara como una barra imantada que se alinea al introducirse en el campo magnético del resonador. Una vez que el paciente se encuentra dentro del resonador, se puede aplicar un pulso de radiofrecuencia cuya frecuencia coincida con la frecuencia de precesión de los protones. Esto provoca que entre en resonancia. La resonancia es un fenómeno físico en el que se produce un aumento significativo de la amplitud cuando la frecuencia de una fuerza aplicada periódicamente coincide con la frecuencia natural del sistema sobre el cual actúa. El ejemplo de la copa rota al recibir ondas de audio es una analogía clásica para explicar el fenómeno de la resonancia. Cuando se emite un sonido con una frecuencia que coincide exactamente con la frecuencia natural de vibración de una copa de cristal, esta comienza a vibrar intensamente. Si la energía es suficiente, esas vibraciones aumentan tanto su amplitud que la copa termina rompiéndose. No se rompe por el volumen del sonido, sino porque la frecuencia aplicada está en sintonía con la frecuencia propia de la copa, permitiendo que la energía se acumule de forma eficiente. En resonancia magnética ocurre algo similar. Los protones tienen una frecuencia de precesión natural determinada por el campo magnético. Si se les aplica una onda de radiofrecuencia con la misma frecuencia, entran en resonancia. Eso quiere decir que los protones absorben energía y cambian de estado de baja energía a alta energía. Además, los protones comienzan a precesar de manera sincronizada a la misma frecuencia, lo que corrige el desfase previamente existente entre ellos. Como resultado, los protones empiezan a entrar en fase, es decir, sus movimientos rotacionales se alinean temporalmente en el plano transversal.
Esto provoca que el vector de magnetización longitudinal se reduzca, ya que los protones abandonan su alineación inicial, mientras que el vector de magnetización transversal aumenta debido a que los protones se sincronizan en fase en el plano XY, generando una señal detectable. Al aplicar un pulso de radiofrecuencia que coincide con la frecuencia de precesión de los protones, aquellos que se encontraban en estado paralelo absorben energía y pasan al estado antiparalelo, lo que reduce el vector de magnetización longitudinal. Al mismo tiempo, al sincronizarse todos con la misma frecuencia, los protones entran en fase en el plano transversal, generando un vector de magnetización transversal que previamente no existía. ¿Pero qué pasa si quitamos el pulso de excitación? Bueno, ocurre lo contrario. Se recupera el vector de magnetización longitudinal y se pierde el vector transversal. La recuperación del vector de magnetización longitudinal ocurre porque el exceso de energía absorbido durante la excitación es liberado al entorno. Este proceso, conocido como relajación spin medio, permite que los protones que se encuentran en estado antiparalelo regresen al estado paralelo, lo que conduce a la recuperación progresiva del vector de magnetización longitudinal. La recuperación del vector de magnetización longitudinal puede representarse en función del tiempo mediante una curva exponencial creciente conocida como curva T1. Esta está regulada por una constante de tiempo característica denominada constante T1, que define la velocidad con la que se restablece la magnetización longitudinal hacia su estado de equilibrio. En otras palabras, la velocidad con la que un tejido devuelve la energía al medio depende de su estructura molecular y su capacidad para disipar el calor. Por ejemplo, la grasa y el agua tienen un tiempo T1 completamente distinta. El de la grasa es más corto que el del agua. Esto significa que debido a sus características moleculares, la grasa libera la energía al entorno más rápida que el agua. Si representamos esto en una imagen, los tejidos que entregan la energía más rápido, como la grasa, se verán más blancos o hiperintensos en secuencias potenciadas en T1, mientras que los que la hacen más lenta, como el agua, aparecerán más oscuros o hipointensos. Por otro lado, la pérdida del vector de magnetización transversal ocurre porque los protones comienzan a precesar nuevamente a su frecuencia característica, la cual depende del entorno bioquímico en el cual se encuentran. Este proceso, conocido como relajación spin-spin, provoca que los protones pierdan su sincronización de fase al precesar a diferentes frecuencias. Como resultado, el vector de magnetización transversal disminuye progresivamente hasta desaparecer. La pérdida del vector de magnetización transversal puede representarse en función del tiempo mediante una curva exponencial decreciente conocida como curva T2. Esta está regulada por una constante de tiempo característica, denominada constante T2, que determina la velocidad con la que se pierde la magnetización transversal hasta alcanzar su estado de equilibrio. En otras palabras, la velocidad con la que un tejido pierde su sincronización de fase o se desfasa depende del campo magnético local generado por su entorno bioquímico. Por ejemplo, la grasa y el agua tienen tiempos T2 diferentes. El de la grasa es más corto que el agua. Esto significa que debido a las características moleculares de su entorno, la grasa se desfasa más rápidamente que el agua. En imágenes potenciadas en T2, los tejidos que se desfasan más lentamente, como el agua, aparecen más blancos o hiperintensos, mientras que los que se desfasan más rápido, como la grasa, se verán más oscuros o hipointensos.